Hola, bienvenidos a nuestra Escuela Bíblica Familiar, un espacio para reunir tu familia junto a la Biblia una vez a la semana. Les pido que busquen ustedes en sus Biblias el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 7, hasta el capítulo 4, verso 34. El corazón de los verdaderos discípulos está comprometido con el reino de Dios y no con el reconocimiento y los aplausos de las personas. Nuestro objetivo es claro: el avance del reino de Dios, y nuestro reconocimiento viene de Dios. Cuando ustedes conocieron a Cristo, o alguno de ustedes en la casa, y lo empezaron a seguir, ¿qué imaginaban que Él les pediría? En esta parte de Marcos empezamos a entender cómo es en realidad caminar con Jesús. La Escritura nunca promete que sea fácil seguir a Jesús, pero sí aclara que cambiar la obediencia por comodidad es un mal negocio. Leamos juntos, por favor, desde el versículo 7 del capítulo 3 hasta el versículo 34 del capítulo 4. Una lectura completa, pero prestando atención a algunos puntos específicos que están destacados en la siguiente placa. Número 1. ¿En qué tipo de seguidores se enfocaba principalmente el ministerio de Jesús? ¿Qué les pedía Jesús a quienes querían seguirlo? Y número 3, ¿qué tipo de cosecha producirán los verdaderos discípulos? Los dejo con la lectura y con estas preguntas en la placa. Impactante la lectura, pero veamos ahora el video y tratemos de entender el modelo de discipulado de Jesús. Él elegía solo a unos pocos para formarlos con mayor cercanía. Miramos el video. Estoy en las ruinas de la ciudad bíblica de Betsaida. Y estamos en Marcos capítulo 3, que es donde se pone un poco loco, porque luego de estas sanaciones hay muchas personas que siguen a Jesús, y por eso Él les dice a sus discípulos: tengan lista una barca, porque si no estoy en ella, las personas me aplastarán. Así persiguen las personas a Jesús, y Él piensa: van a empujar para ser sanados, y me van a aplastar, así que mejor subir a una barca. Y luego dice algo muy interesante con toda esa multitud alrededor. Después Jesús subió a un monte, donde estamos ahora. Subió a un monte y llamó a los que Él quiso, y ellos se reunieron con Él. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Este es el punto en la historia en el que Jesús elige específicamente a estos 12, y mientras seguimos en el libro de Marcos podemos ver que este era todo su interés. No era convencer a las multitudes, ni siquiera intentó convencer a las multitudes. Tuvo compasión por ellas y todo lo demás, pero estos 12 hombres con quienes Jesús caminaría por la vida y les enseñaría. Esto es algo loco, porque hoy miraríamos a Jesús como un fracasado. Pasa toda su vida con 12 hombres y eso es todo lo que tiene que mostrar por el resto de su vida. Sin embargo, al reflexionar en eso, ven su plan. Déjenme formar las vidas de estos hombres, y cuando termine, ellos serán quienes continuarán.
Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago, y fue tanta gente que se reunió alrededor de él, que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía: presten atención, resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda, pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y brotó y creció y dio fruto y rindió una cosecha de 30 y 70 y hasta de 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Detrás de mí está el mar de Galilea, que es donde Jesús enseñó. Y creo que es una excelente ubicación para explicar la parábola de la tierra, porque detrás tenemos algunas de las tierras de cultivo más ricas. También está la tierra más rocosa e inservible donde nada crece. Y pensé que este es un buen lugar para explicar la parábola del sembrador. Las multitudes se acercan y Jesús comienza a enseñar en parábolas, y esto me fascina, porque comienza con esta parábola del sembrador que explica exactamente lo que él está haciendo. No sé si alguna vez entendieron esto. Recuerden que recién había elegido a sus 12 discípulos, y sin embargo las personas se seguían acercando a él, y aún así él explica la parábola de la tierra. Él dice: un sembrador lanzaba semillas, algunas cayeron en el camino, otras en el suelo rocoso. Explicó lo que había sucedido. Y luego está la buena tierra. Él dice: cayó en la buena tierra y produjo fruto. Y luego de eso les explica a los 12, él les respondió: a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se les dice por parábolas. 2 palabras clave: para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. Él explica la parábola de la tierra y dice: hablo en parábolas para que ellos no entiendan, para que, aunque escuchen, realmente no comprendan y no vean. Y cita el Antiguo Testamento, pero toda la cuestión es que él dice: un buen sembrador no irá a un suelo rocoso. Las semillas brotarán en un suelo rocoso, pero no tendrán raíces. Y en el momento en el que el sol o el viento viene, de todas formas se irá. Así que el sembrador no va a construir barreras alrededor del suelo rocoso para que siga creciendo. Y él dice también: en la tierra con espinos, la semilla se ahogará. El sembrador no se molestará por eso, se enfocará en la buena tierra. Él está mirando y explicando todo a sus discípulos, porque su reino era muy diferente a lo que estaba acostumbrado el mundo. Los rabíes amaban las multitudes. Esa era señal de un buen rabí, el número de seguidores que tenía. Por eso estaban celosos de Jesús, porque tenía muchos seguidores. Pero Jesús no estaba interesado en las multitudes. Estaba enfocado en los discípulos. Por eso los eligió previamente en ese capítulo. Y aquí otra vez aparta a los discípulos y les dice: les voy a explicar qué significa para ustedes. Porque ustedes son la buena tierra y son los que producirán ese fruto. Y él explica que los otros son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra. Lo ha dejado muy claro una y otra vez. Él dice: ¿quieren seguirme? Deben dejar todo. No necesito personas que vengan solo porque quieren algunos milagros. No vine para eso.
Soy como un sembrador, uno bueno. No malgasto mi tiempo con todas las semillas que cayeron en el lugar equivocado. Yo voy a cultivar lo verdadero. Así que cuando se acerquen la multitud, hablaré en parábolas y dirán, no tiene sentido. Pero a ustedes, discípulos, les diré la verdad. Pienso en su reino y es muy diferente. Porque estamos encaprichados con las multitudes y vivimos en un tiempo en el que todos quieren el mayor número de seguidores posible. Y Jesús dice, no me interesa eso, así no funciona mi reino. Quiero a los que están comprometidos, porque los que están comprometidos caen en buena tierra, su corazón es una tierra buena. No les importa otras cosas, producirán una cosecha masiva. De hecho, unos versos después, él dice, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? ¿Puede compararse con el grano de mostaza? Que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Él dice que el reino de Dios no es como el del mundo, en donde hay multitudes que nos siguen. Nosotros diríamos, no queremos perder a las multitudes. Vuelvan la semana próxima y traigan más personas. Pero así no trabaja Jesús. Él cosecha a sus 12 y dice, me centraré en estos porque el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Parece tan pequeño, tan insignificante, y tomaré este pequeño grupo de discípulos y observaré qué pasa. ¿Por qué? Porque Él está mirando al corazón, la condición del corazón. Él no miraba lo externo. Él dice, estos hombres son los que yo elegí, son ellos por quienes vine y producirán esta cosecha. Ellos son esa pequeña semilla de mostaza que creará algo grande. Dios construirá el reino por medio de ellos. Es algo grande para ustedes y para mí, porque algunos de nosotros crecimos yendo a estas reuniones en iglesias que aman las multitudes. Y podemos entusiasmarnos por ser parte de una multitud. Pero la verdad es que Dios está buscando discípulos verdaderos. Eso es lo que Él siempre ha buscado. Y Él dice, ¿saben qué? Están muy ocupados para mí, para el Dios que puede echar demonios y sanar, levantar al paralítico, calmar el mar y hacer todos estos milagros. Si eso no es suficiente para ustedes, sigan con lo suyo. ¿Tienen otras cosas con las que lidiar? Ocúpense de ellas. ¿Tienen preocupaciones de este mundo? Encárguense de ellas porque es algo importante. Yo soy el Hijo de Dios, no es tan importante. ¿Saben qué? Hagan sus cosas. Yo tomaré a mi grupo, aunque permanezca pequeño e insignificante, y cambiaré el mundo. Miremos más de cerca la primera parte de nuestro texto, Marcos capítulo 3, versos 7 al 19. El discipulado no es un programa extra en nuestra vida. No es algo que podamos tener además de el resto de nuestras ocupaciones. Discipulado es vida. El mensaje de Jesús en este capítulo 4 es que si queremos seguir a Jesús debemos renunciar a todo. Y el desafío del camino del discipulado de Jesús radica principalmente en el costo. El éxito para Jesús es totalmente diferente al éxito según los estándares del mundo. Sí, tenemos que vivir en este mundo, pero ser un discípulo de Jesús significa priorizar su llamado sobre todo lo demás. Conversen en familia sus propias respuestas a estas preguntas en la siguiente placa. Número 1. ¿Qué diferencia a los discípulos de las multitudes que siguen a Jesús? Número 2. Si debieran seguir el discipulado verdadero, ¿qué estarían dispuestos a perder? ¿Les produce algún conflicto interior esto? Número 3. Piensen en los dos grupos de personas, los discípulos y las multitudes.
si consideran sus vidas con sinceridad, ¿a qué grupo pertenecerían? Y número 4, ¿qué pueden rendir a Jesús esta semana para aceptar mejor el llamado del discipulado? Leamos ahora la segunda parte, los versos 7 al 35 del capítulo 3. Este pasaje incluye una advertencia importante. Cuidado con desestimar a Jesús, con menospreciar a Jesús. La mayoría de nosotros no pensamos en atribuir la obra de Jesús a los demonios, como lo hacían los escribas de manera recurrente, y tampoco la mayoría de nosotros decimos que Jesús está fuera de sí. Él prometió perdonar todo pecado si somos sensibles a su voz. Pero Jesús nos ha hecho un llamado desafiante a cada uno de nosotros. Cuando su llamado confronta, choca con nuestras expectativas sobre cómo deberían ser nuestras vidas, allí hay que tomar una decisión. ¿Hacer la voluntad del Padre y seguir a Jesús o desestimarlo? Les pido que dediquen unos minutos ahora a orar en familia. Denle gracias al Padre porque tienen el perdón total a través de Jesús y luego pídanle al Espíritu Santo que los haga conscientes de los pecados en sus vidas para que nunca tomen el camino de la indiferencia o de la dureza, sino el del arrepentimiento y la fe. Oren juntos, por favor. En la sección en video, Francis Chan señaló que Jesús enseñaba en parábolas a propósito, para limitar el entendimiento de su audiencia. Las grandes multitudes que lo seguían por lo que él podía hacer por ellos, no lo entendían. Pero los discípulos que habían renunciado a todo por él, sí. Las parábolas siempre nos impulsan a tomar una decisión personal. Así que volvamos al texto de hoy y le pido que lean Marcos capítulo 4 de los versos 1 al 20. Una de las parábolas más famosas de Jesús es esta parábola del sembrador, y por una buena razón. Nos muestra el camino al verdadero discipulado, además de todas las posibles dificultades a lo largo de este camino. Piensen en los 4 tipos de suelos. Si son creyentes o si recién están empezando a aprender acerca de Jesús, lo más probable es que no sean como el primer suelo, en el cual el llamado al discipulado nunca alcanza a echar raíces. Pero que no encajemos en la primera categoría no significa que automáticamente pasemos a la última. Conversen en familia sobre sus respuestas personales a las siguientes preguntas. Allí les pido que presten atención. Número 1, en sus propias palabras, describan los peligros de cada uno de los suelos problemáticos. En segundo lugar, reflexionen en su propio recorrido espiritual en relación a estos 3 tipos de suelo después del primero. Número 3, ¿en qué momentos de su vida fue difícil echar raíces para seguir a Jesús con fidelidad? Y número 4, ¿ha habido alguna lucha o alguna tentación en particular que haya amenazado con enredarlos en su proceso de discipulado?
queda con ustedes el texto y la placa con las preguntas para responder esto. Ahora les pido que lean, para cerrar, Marcos capítulo 4 del 21 al 34. Y mientras lo hacen, consideren qué dice Jesús sobre la forma en la que crece el reino. Ciertamente, el reino se convierte en una iniciativa que cambia al mundo, pero noten que Jesús no comparó a cada uno de discípulos con toda la ciudad, ni con toda la cosecha, ni con toda la planta. En cambio, el reino crece con los pequeños aportes, con la suma de muchas partes. Una sola luz, una sola semilla o un solo grano de mostaza hacen su aporte a la extensión del reino. Por eso, charlen en familia sobre los puntos que están destacados en la placa siguiente. Número 1, ¿dirían que sus vidas pueden cambiar el mundo? ¿Por qué sí o por qué no? Número 2, ¿continuarán siguiendo a Jesús? Aunque eso implique una vida sin éxito o reconocimiento en los términos de nuestra cultura. Y número 3, ¿cómo sería ese tipo de fidelidad para ustedes en su propio contexto personal? Jesús nos llama al discipulado para que el reino de Dios crezca. Y ese reino, a final de cuentas, cambiará el mundo. No obstante, es muy probable que nuestros aportes parezcan pequeños, apenas visibles. Y eso está bien, porque lo que importa es el reino, no nuestro reconocimiento. Al final, Jesús promete un gran reino construido por Dios mismo. Tenemos la oportunidad, familia, de poner nuestro grano de arena, nuestro aporte en esa construcción. ¿Desean ser una pequeña parte, escribir su página en la grandiosa historia del crecimiento del reino de Dios en la tierra? Los espero la próxima semana en nuestra quinta sección de nuestra Escuela Bíblica Familiar.